Hola, buena tarde. Soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un llavero de Stitch de 11 centímetros de alto. Espero que te guste. Miren, tiene todos los detalles. Es pequeño como para cargar en la bolsa. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte, le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Si gustas hacer algún donativo, aquí abajo en donde está el like, más a tu derecha está el super gracias o está el link para la membresía. Ya están abiertas las membresías de $1 al mes. Espero que me apoyes y para yo poder seguir tejiendo más tutoriales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer un llavero de Stitch, pero fíjense que tengo no sé, como un choque. Sí se dirá así. Bueno, traigo ahí algo atorado que no sé. Creo que este no es el tono. Este azul para el cuerpo. Para la pancita es este y la cara, una parte de la cara y los ojos. Y este es para las orejas. Yo lo quería hacer en hilaza. Bueno, esa es otra. Quería hacerlo en hilaza como la ranita, porque me gustó mucho cómo queda el estambre. Si tú puedes usar hilaza, te va a quedar más bonita. Nada más que yo no tengo los tonos, ¿ok? Y lo estoy haciendo en hilaza. No tengo los tonos. Este tono no creo que sea el de Stitch. Creo que el de Stitch es un poquito más suavecito, pero lo voy a hacer en este tono. ¿Qué más? Quiero que sea llavero. Quiero que sea un llavero. Entonces voy a tejer con gancho de 2.5 milímetros. Es que miren, creo que el tono no es. Creo que sí, ¿verdad? Ay, no sé. Y estoy viendo. Creo que sí es, pero a ver, creo que es un poquito más abajito. Y la nariz es un poco más moradito, que estoy viendo que sí tengo ese tono. Espérenme. Que es este. Es que no se ve en el... Es que como ahora está nublado, es como morado, miren. No es no es azul. Entonces voy a utilizar también fieltro, pero el fieltro voy a usar en tono azul, en este azul. Ay, espérame. En este, que son las manchitas y las huellitas de Stitch. Y también voy a usar ojos redondos, pero yo creo que voy a usar estos grandes. A ver si me queda. Estos miden 1.4 centímetros de diámetro. Sí. Voy a usar estos de 1.4 centímetros de diámetro. Y voy a usar, en redondo. Necesito que sean redondos. Voy a utilizar, es que la nariz sí es redonda, entonces sí la voy a tejer.
Y voy a usar un poco de estambre negro para lo que son los detalles. Y fieltro negro para las cejas. ¿Ok? Eso lo voy a ir viendo. Y el estambre negro. Pero es un pedacito, no es mucho. Entonces, a ver qué tal me sale mi llavero de Stitch. Entonces, azul rey para el cuerpo. Este azul para la pancita. Voy a ver si puedo hacer cambios de color. El rosa para la parte de adentro de las orejas. Y el moradito para la nariz. ¿Ok? Yo estoy usando angorita, pero si tú puedes usar hilaza, te quedaría más bonito. ¿Ok? El fieltro, los ojos, el gancho. Y vamos a utilizar silicón líquido. ¿Ok? Hay una chica, no sé de qué país eres, pero me preguntó de qué marca uso el silicón. Aquí en México, la tienda se llama La Parisina. No hay en otro país. La verdad no hay otro en otro país. Y yo compré porque dice que se le despega el que ella ha ido comprando. Este es muy bueno y barato. Bueno, está caro. Ahorita está caro. Ay, yo qué más quisiera podérselos mandar a otros países, pero ahorita con lo de los aranceles, no sé cómo esté, pero y no lo puedes conseguir en Temu, porque tampoco lo puedes conseguir en Temu, solamente se vende en México y me ha salido muy muy bueno, nada más que pues yo le quité la etiqueta ya de tanto uso, entonces es y voy vaciándolo porque la boquilla es más gruesa que esta. Entonces por eso. Pero sí pega muy bien. De hecho hasta lo uso para las ventanas. Y me ha servido muy bien. No se me ha despegado. No deja penetrar el agua. Entonces sí es muy bueno. Hasta para cuando los laves. No se despega. Y entonces por eso te recomiendo el de la parisina. Las que están en otro país les recomiendo Pelican. ¿Qué se llama? Glue, liquid glue, Pelican. Puede ser que ese les sirva. Los venden en Walmart. Y entonces espero que te sirva. ¿Ok? Ok, algo que me había faltado pedir era pues para el llavero, para que sea llavero. Lo estoy enseñando, pero es de un llavero que yo tengo. Pero miren, se me hizo muy práctico este cangrejito que tiene aquí. Pero eso es al gusto. ¿Qué tipo bueno, de esta cosa que para el llavero tú le quieras poner? Pero sí necesitamos uno. Ok, después de los anuncios, vamos a hacer esto. Ay, no, esta no es. Esta no es. Es este. Este es el tono. Vamos a empezar el cuerpo. ¿Sale? Vamos a tejer 2 cadenas. Así. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento 6 veces, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7, le pongo la regla porque me voy a perder. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, en la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena cada vuelta, tejo 42 puntos bajos en cada vuelta. Y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Vamos a marcar la vuelta porque siempre me pierdo. Y entonces de la vuelta 8 a la 12. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Y la disminución. Así. Ok, vuelta 14. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 15. Hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 16. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Punto por punto. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 18. Vamos a tejer punto por punto.
¿sí? Son 24 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. La vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 19. Vamos a hacer una cadena. Espérenme. Hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, rematamos, bueno, cierro con un punto deslizado, rematamos dejando estambre suficiente para unir la cabeza. ¿Ok? Vean, 2. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a empezar la cabeza. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Ok, vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 4. Hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, lo siento, es que bajó la temperatura. Y como que se me cierra la garganta. De hecho, hasta traigo suéter. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer. Ahí está. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 6. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 7 a la 11 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Bueno, miren, vamos a ver de la vuelta 7 a la 10 y vemos si le hace falta otra vuelta. Si no, regresamos. Pero de la vuelta 7 a la 10, punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya tejí hasta la vuelta 10 y voy a tejer 2 vueltas más. La vuelta 11 y 12, punto por punto. 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de
30 puntos bajos. Otra vez 4 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. 3, 4 y la disminución. Vuelta 14. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya vamos a rematar, corto y remato. Remato en corto porque acuérdense que en el cuerpo dejé estambre suficiente. Vamos a unir así. Y como son 18 puntos bajos del cuello y 18 de la cabeza, voy a unir. Es que sentí que está como flojita la cabeza, como que le falta relleno. Ahí está. Y vamos a unir punto por punto. ¿Ok? Lo uno y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó unido. Hasta ahorita, ¡ay! Mide 10 centímetros. ¿Ok? Vamos a... espérenme que... hacer la pancita. Para la pancita vamos a hacer 6 cadenas más una. A partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Y en las flotantes vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en la última cadenita flotante vamos a hacer un aumento. Cierro con un punto deslizado la vuelta y me da un total de 14 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 aumentos, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Vean. ¿Ok? En la vuelta
3, vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Bueno, en la anterior nos quedaron 18 puntos bajos. Aquí en la vuelta 3 es un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Ay, perdónenme. Tengo un aumento, un punto bajo, otro punto bajo, otro aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento y un punto bajo. ¿Ok? Entonces, vuelta 3. Déjenla, anotamos juntos porque no lo había anotado. Vuelta 3. Un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, un punto bajo. ¿Ok? Esto me da 1, 2, 3, 4. 22 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, miren, vamos a rematar dejando bastante estambre. Y vamos a hacer esto. Vamos a unirla al cuerpo. ¿Ok? Así. Entonces. Aquí. Trato de que quede pegado al cuello. Y esté un poquito así. ¿Ok? Así. Lo coso, pellizquito abajo, pellizquito en la orilla de la pancita y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer la boquita. Ven que tiene una parte azul cielo aquí. Vamos a tejer 12 cadenas más una. 4, 6, 8, 10, 12 más una. Y a partir de la segunda cadena tejemos punto por punto. 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok. Miren. Ya quedó. Luego giro el tejido. Subo con una cadena y en la vuelta 2 hacemos esto. Clavo, clavo y hago una disminución. Jalo los 3. Tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez. Clavo, clavo y jalo los 3. Me da un total de 10 puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido. Vuelta 3. Subo con una cadena y clavo, clavo, jalo los 3 y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y jalo,
jalo y jalo los 3, ¿ok? Y me da un total de 8 puntos bajos. Ok. Vean. Vuelta 4. Giro el tejido. Ay, espérenme. Subo con una cadena y tejo punto por punto. 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a rematar dejando bastante estambre para poderlo unir a la cabeza. Ay, me choca el que se me cierra la garganta. Es que está haciendo fresquecito y es lo que... Miren, lo voy a colocar así. Vean. Y vamos a ensartar. Aquí me hubiera servido mucho esta aguja, pero está muy gruesa y me abre los puntos. Entonces, ojalá puedan sacar algo así delgadito, porque sí me servía. Miren, lo voy a centrar y pegado al cuello. ¿Ok? Es que con ese ganchito me servía mucho aquí. Pero si lo uso en este tipo de cositas que son muy delicadas, muy pequeñas, me abre los puntos bien feo. Y entonces dije, ay, no se puede tener lo mejor de dos mundos. Entonces, vamos a hacer así. Y sigo cosiéndolo todo alrededor. Y también que quede en la cabeza. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya hice un ojito. El ojito va entre la vuelta 7 y 8. Sí, entre la vuelta 7 y 8. Y lo pegué casi a la orilla del azul. Ay, perdóname. Vamos a hacer la orilla azul. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ay, perdónenme. Ok, vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Así. Lo tejo, rematamos. Vean. Ahí va, ya va el último aumento. Así. Y cierro. Corto. Así. Yo hice un amarre pequeño aquí atrás para que quede abajo, pero estoy pensando lo que mejor voy a cortar al ras, porque sí me cuesta que se pegue a la cabeza. Miren, el ojito lo meto por la parte de en medio y donde queda es lo que voy a poner en medio, así.
Y hacemos 2, 4, 6, 7. Entre la 7 y la 8 y lo recorro hasta acá. 2, 4, 6, 7. Y vean, a esto me refiero. Me cuesta clavarlo. Entonces, hago esto. Lo abro, pero no queda, miren. Se me vuelve a cerrar. Ahí está. Y lo pego. Y que esta tirita quede viendo como hacia abajo. Y vean, me bota el ojo. Entonces, y las cositas blancas tienen que ir hacia arriba. ¿Ok? Y creo que no. Creo que va un poquito más para acá. Así. Dejen, le pongo silicón. Así. Y lo pego. ¿Ok? Y ya quedó. Hago los dos ojitos y regreso. Bueno, ustedes lo tienen que hacer. Ok, vamos a hacer la nariz. Y es en el moradito. Ahí. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Ok. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. A ver. Así. Y el punto deslizado. Vuelta 3. Tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo. Remato. Estoy pensando si pegar la nariz o coserla. Dejen, veo. Porque no sé si se vea bien cosida, porque como está pequeñito todo, vean. Y no sé si rellenarla. Yo creo que sí la vamos a coser, porque vamos a rellenarla. Dejamos estambre suficiente para rellenar. Y vamos a coserla. Digo, vamos a rellenar y coser. Espérenme.
Vean. ¿Ok? Y entonces hago esto. Tiene que ir en medio de los ojos y tocando un poquito la orillita del azul cielo, pero un poquito, ¿no? Miren, lo puse en la orillita y lo coso. ¿Sale? Así. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya hice la mitad. Le puse una tirita así aquí alrededor del ojo, nada más a la mitad. Y así le dio otra vista. Ok, vamos a hacer la patita de aquí abajo. Para eso necesitamos el estambre, el listón, ándale pues, el estambre azul. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Son 12 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. A ver, espérenme. Vamos a hacerlo juntos. Llevo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? La vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Los tejo y rematamos dejando estambre suficiente para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la patita, la rellené y entre la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 vamos a pegarla. De abajo, estoy contando de abajo. 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7, ahí. Voy a pegar la patita. La orilla tiene que quedar ahí. Y vamos a rodear de tal manera que no, o sea, que no tapes el color azul cielo. ¿Ok? Que quede en la orillita. Miren. Así. Y así la termino de pegar. Ok, miren. Y ya hice la manita. La manita le puse deditos. Entonces, así. Nos falta poner es que no sé si ponerle garritas, aunque sea 3. Pero vean, no. Hacer esto. Un rectángulo
de 3 por 2 y doblarlo a la mitad. Y hacerle piquitos. Por la parte donde doblamos. ¿Ok? Y queda así. Vean. Queda así. Y nada más lo paso por el medio. Y ya quedaron las uñitas. ¿Ok? Y entonces sería pegarlas así. Que queden como unas 4 uñitas. Así. Voy a pegarlas. Uy, cuesta mucho. Así. Y las pongo en la orillita. Ahí está. Y pego las otras. ¿Ok? Que sean 4 uñitas nada más para que no se vea exagerado. Así. 1, 2, 3, 4. Pero ahora voy a probar poniéndole el silicón directo en el piececito porque sí está difícil ponerle en el fieltro. Así. Y lo pongo. Así. Esta la tengo que bajar. Así. ¿Sale? Y lo levanto. Ahí está. Ok, ahora vamos a hacer el bracito. Vean, para el bracito necesitamos tejer 10 cadenas. Sí, escuchaste bien, 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos en forma circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Tejo 10 puntos bajos en la primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cierro con un punto deslizado. Volteo esto y de la vuelta 2 a la 4 subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya tejí hasta la vuelta 4, de la 2 a la 4, punto por punto. En esta parte vamos a doblar a la mitad el brazo. Hago
4 cadenas, bueno, 3 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena tejo 3 puntos bajos. Van 2, van 3. Atravieso y con un punto deslizado cierro. Otra vez, 3 cadenas más 1 y tejo punto por punto, son 3 puntos bajos a partir de la segunda. Y otra vez, me voy y cierro con un punto deslizado y otra vez, 3 cadenas más una y a partir de la segunda tejo punto por punto, 3 puntos bajos y ya al final cierro con un punto deslizado. Vean. ¿Ok? Y rematamos. Escondemos la tirita. Así. Y cortamos. Vamos a rellenar y cortamos un pedacito de estambre azul y vamos a unirlo. Miren, creo que con esto queda. Así. Así. Y paso así el estambre. Y lo voy a pegar de tal manera que quede casi pegado al azul cielo, pero que quede alineado al pie. ¿Ok? Y que quede pegado al cuello. Lo coso y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya quedó. Aún estoy pensando si ponerle dientes o no. Es que parece psycho, ¿eh? Entonces estoy pensando, ¿ok? Pero ahorita pregunto a una amiga a ver si ella me dice si sí o si no. Entonces vamos a hacer la orejita. La orejita vamos a hacer esto. 2 cadenas. En la segunda cadena 6 puntos bajos. 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 3, hacemos una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Ahora vamos a tejer un punto bajo, un aumento, pero con puntos bajos dobles. Va 1, lleva lazada y va el aumento.
Luego tejo un punto bajo, un aumento 2 veces. Va 1 y van 2. En este punto vamos a rematar dejando un poco de estambre. No he cerrado la vuelta, no la cierren, ¿ok? Y entonces, miren, va a quedó como estiradita, un poco larga de aquí. Entonces, voy a tejer el centro de la oreja. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado, remato y regreso. Ok, miren, ya terminé lo rosita, entonces vamos a pegarlo aquí, en el centro. Uy. Y vean, dejé libre esta parte. Ahí lo que hago es que me voy a la cadena de la orilla y hago esto. ¿Ok? Y vamos a pegar la oreja en la vuelta 5. 2, 4 y 5. En la 5 atravieso la 5. Ay, perdón. Y atravieso la oreja por abajo. Abrazo la vuelta 5. Y así. Voy a rematar. Bueno, hago otra más. Vean. Atravieso y remato. Vuelvo a atravesar y remato. ¿Ok? Y vean. Lo paso a otro lado. Y ya quedó. Ahora, quiero ponerle boquita. Es que le iba a poner dientes, la verdad, pero ¿saben qué? Se ve muy mal. O creo que así, miren. Es que no me está gustando. Con los dientes se ve psycho. Depende de cómo lo quieras tú, pero sí siento que no va. Entonces voy a hacer en color negro la boquita. Entonces me voy hasta donde termina el azul. Ay, espérame. Y me voy hasta el otro lado. Espérenme. Ay. Es que no tengo la aguja tan larga. Ahí está. Deformé la cabeza. Es que, mire. Y regreso. Dejen, escondo esto.
y me voy en medio. Así. Y entonces lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ok. Y vamos a poner... Yo tengo este ganchito, ¿no? Pero si no lo tienes, lo que puedes hacer es y creo que lo voy a tener que hacer. Lo vas a tener que coser de aquí. ¿Ok? Porque creo que no agarra. Ah, sí, sí agarró. Miren. Y ya quedó el stitch. Espero que te haya gustado. El stitch mide 11 centímetros de alto. ¿Ok? Vean. 11 centímetros de alto. Ya tú le puedes hacer las modificaciones que quieras. Y le iba a poner aquí unos circulitos, pero... Ah, espérenme, me falta la colita. Me falta la colita, todavía no terminamos. La colita la vamos a hacer en este azul. Y vamos a hacer lo mismo que la nariz. ¿Ok? 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Espérenme. Es que estoy pensando dejarla así. Porque para que se vea pequeña. Sí, así va a ir. ¿Ok? Entonces, voy a dejar suficiente estambre para poderlo coser. Lo iba a pegar, pero como es llavero, no quiero arriesgarme a que se caiga porque se despegó o cosas así. Entonces, lo pego, lo centro en medio del cuerpecito de la espalda y regreso. Así. Si quieres, tú le puedes rellenar. Yo no le veo el caso rellenarla. Así. Ok, nada más que quede un poquito levantada. Y vamos a ponerle la decoración de la espalda, porque todavía me falta la espaldita. Pero ¿saben qué? Se pierde Voy a buscar un tono de azul diferente. A ver si tengo que tienda más a azul marino para que se vea bien. Y le voy a poner franjitas en la espalda. Y voy a ponerle 2 circulitos en las patitas de enfrente. Ahí está. Remato. Y clavo para otro lado. ¿Ok? Entonces, busco el fieltro.
Miren, pues corté 2 tiritas. Ahí sí es al gusto. Ha de medir una 1 centímetro y la otra medio centímetro. Tú le vas a ir dando la forma. Ok. Las pego y vamos a hacer 2 circulitos para estas partes de las patitas. Ok, ya saben, escojo un cuadrito, corto el cuadrito y lo corto igual, otro igualito, para que los círculos me salgan iguales. Así. Y ya quedaron. Ok, entonces lo pego así y regreso. Ok, ahora sí ya quedó. Ya le puse las huellitas de aquí, estas, y las 3 líneas de aquí de la parte de atrás. Y ya tiene su colita. Entonces, ahora sí ya quedó. Espero que te guste. Mide 11 centímetros de alto. Trae su llavero, trae todo. Y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campana para que te avisen cuando yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Puedes darme un donativo, una membresía, si no, solamente con que compartas el tutorial, me doy por bien servida y veas el video. Un favor, si utilizas mis tutoriales, ay, perdónenme, si usan mis tutoriales, por favor, mencióname. O sea, es tan bonito cuando le das crédito a la creadora del tutorial que utilizas, porque he visto que muchas ya utilizan mis tutoriales, pero se acreditan que son de ellas. Y la verdad, ay, de veras que eso sí ya se pasan. Ojalá puedas darme crédito de mis creaciones. Eso estaría fabuloso. Y espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.